Tu librería presenta el podcast de los literatos malditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube. tulibrería.org. Buenas a todos, un día más en el podcast de los literatos malditos. Hoy nuestro invitado es Carlos Blanco. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarme. Nada, por favor, a la orden. Es un placer. No te había dicho cómo se llama nuestro podcast, que siempre aclaro a los invitados que maldito tiene una acepción que es como más, digamos, fuera de lo mainstream. No es que estés maldecido de ninguna manera. Me tranquilizas mucho. Total, porque es que siempre digo que llegará el día en que alguien se moleste y me dirá, oye, que yo no soy maldito, ¿no? Pero maldito tiene una versión que es alejado del mainstream y bueno, pues aquí queremos elegir gente que, entre comillas, se haya alejado del mainstream en sus publicaciones, de manera que sean entretenidas las charlas, ¿sabes? Perfecto, sí. Así que esa mini aclaración siempre... Me consuela mucho saber eso con respecto al título, ¿no? Es broma. Pues mira, hoy presentamos a Carlos, que le dejaremos que se presente él mismo como siempre hacemos, pero es sobre todo porque ha sacado un libro que se llama El sentido de la libertad. Y la verdad que, bueno, he tenido la suerte de leerlo y me ha encantado cómo construir una autonomía responsable. Carlos, cuéntanos quién eres, haz una mini presentación, porfa, de manera que te conozcamos y que entendamos un poco el porqué de hemos llegado hasta este libro, ¿no? Soy profesor de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas, de teoría del conocimiento. También estudié química y teología. Y bueno, también me ha interesado mucho la historia, sobre todo los orígenes de la civilización humana. Y bueno, si tuviera que resumir cómo me considero, aunque evidentemente eso es siempre lo más complicado, ¿no? Definirse a uno mismo, diría que escritor y filósofo, o escritor y profesor, quizás si filósofo suena algo más pretencioso. Sí. Escritor y profesor. Y este libro es, podríamos decir, una especie de destilación filosófica, porque... hay bastantes personas que me decían, ¿por qué no escribes nada de ética? Y yo les decía, fíjate, pues he escrito de metafísica, de teoría del conocimiento, de filosofía de la ciencia, de neurociencia, etcétera, de historia de las ideas, pero la ética como que me resulta un poco, no sé, demasiado compleja por el momento, ¿no? O sea, ya sé que la mayor parte de la gente que se dice filósofa luego solo habla de temas éticos, pero a mí me parece que es casi como la culminación, ¿no? Porque, claro, son temas que ya nos afectan de una manera mucho más directa, y yo creo que para construir una ética necesitas también tener una ontología, es decir, una teoría del ser y una teoría del conocimiento, una epistemología o gnoseología, llamémosla como queramos. Entonces, por eso siempre me había resistido a escribir sobre estas cuestiones, pero al final todo lo que yo había escrito antes y todos los temas sobre los que había reflexionado, como que inevitablemente desembocaban en la cuestión de la libertad y por tanto también en la cuestión de la ética. Entonces, podríamos decir que este libro nace casi como algo inevitable, como la inexorabilidad filosófica de alguien que no quería escribir de ética, que no quería escribir de estos temas, pero que al haber abordado otras cuestiones filosóficas fundamentales, pues al final se da cuenta de que todo lleva a la pregunta por la libertad, por si somos libres y en caso de que lo seamos, ¿qué es la libertad? Es que el otro día cuando nos vimos, que hacía un par de años que no nos veíamos y nos vimos en unas reuniones de amigos, la verdad que cuando me dijiste sobre qué habías hablado y por qué, me interesó muchísimo porque, o sea, yo no he estudiado la carrera de filosofía, hice un máster en la UNED y tengo muchos menos conocimientos que tú del tema, pero la realidad es que a mí cuando leí la fundamentación de la metafísica de las costumbres, la realidad es que cuando Kant empieza y a las pocas páginas, digamos que te pone por encima la libertad casi de la felicidad, no lo menciona explícito, pero la realidad es que el tipo te habla de cómo alcanzar nuestra libertad. Yo fue la primera vez que me planteé si, digamos, el fin último es el que proponía Aristóteles o es el que propone Kant. Entonces me hizo muchísima ilusión que me dijeras que en el libro
digamos que hay este diálogo, ¿no? Que tú intentas establecer con Kant en algún punto. Efectivamente, porque al final es un autor, es insoslayable, ¿no? O sea, cuando estás hablando de estos temas. De hecho, es uno de los problemas también que tenía, o de los obstáculos quizás que encontraba y que me había, las resistencias que tenía a escribir sobre la libertad y sobre la ética, ¿no? Porque yo había abordado la cuestión de la libertad sobre todo en el contexto del determinismo neural, de la neurociencia, sí, y de bueno, pues toda la discusión que había ahora también en filosofía de la mente y en filosofía de la neurociencia sobre si somos o no libres, los experimentos de Libet, etcétera. Pero claro, no quería entrar ya en el elemento que es el más importante al final, ¿no? Que es el que tiene que ver con cómo usar la libertad, ¿no? Más allá del debate de si somos o no libres. ¿Y por qué Kant es, al final, las posturas no son tantas, ¿no? Lógicamente no hay tantas posibilidades de fundamentar la ética, la idea del obrar bueno. Pues tienes fundamentalmente las teorías de corte utilitarista o consecuencialista, que juzgan la bondad o maldad de una acción por su utilidad. Tendrías las teorías de tipo formalista, cuyo máximo exponente es, por supuesto, Kant, que piensan que al final hay una regla racional inexorable para todos los agentes racionales, ¿no? Que tiene que ver con la universalidad, ¿no? Sí, de la tal ley manera universal, vamos. efectivamente, que la máxima que guía tu comportamiento individual se pueda convertir en una ley universal, en esa conexión entre lo particular y lo universal, que a mí me parece no solo profundo y verdadero, sino también bellísimo desde un punto de vista filosófico. Y luego tienes también teorías justos medios, que serían un poco la teoría de Aristóteles, por ejemplo, la idea de que la clave de la ética es la felicidad, el fin de la vida y el bien es la felicidad. Yo fíjate que por eso me resultaba muy complicado escribir, porque dices que vas a poder decir algo nuevo, cuando al final, por mucho que leas de ética, todo el mundo acaba en una de estas tres, o por lo menos de estas dos, ¿no? De estos dos polos del espectro ético. Entonces, por eso yo lo que quería era conectar aquí varias cuestiones, ¿no? Quería conectar también la neurociencia, quería conectar una reflexión más filosófica sobre, que yo creo que, aunque Kant lo vio, pero no lo aborda del todo, que es el problema de la indiferencia del universo ante el obrar humano, ¿no? Y él por eso postula que al final pues tiene que haber algún tipo de recompensa, ¿no? Que es racional creer que hay una recompensa al final. Y yo digo, bueno, vamos a partir de que no hay esa recompensa. Vamos a ser más espinocistas, ¿no? Y efectivamente Spinoza es otro de los autores que más aparecen. Aunque el libro no es un estudio sobre estos autores, no es más una discusión, de hecho casi no hay notas a pie de página, no es más una discusión de ideas. Y luego también lo quería eso conectar con cuestiones incluso de lógica, de matemáticas, de teoría de la ciencia, de qué lugar tendría la libertad, ¿no? en el discurso científico, lógico, matemático sobre el universo. Y al final, la gran pregunta, que es no solo para qué ser libres, sino qué sentido tiene que seamos libres, ¿no? En un universo que al fin y al cabo es indiferente a nuestra libertad o a nuestra necesidad, ¿no? Es un universo que simplemente se limita a discurrir. Estas son las cuestiones que yo quería tratar. Sí, además y evidentemente Kant, Aristóteles, Spinoza, Jeremy Bentham o John Stuart Mill son los que siempre van a aparecer. Claro. Sí, además me hizo mucha ilusión cuando mencionabas la frase para mí más bonita que ha escrito Kant, que es la de el cielo estrellado sobre mí, la ley moral en mí, ¿no? O sea, eso es como, es el culmen. Bueno, es los dos mundos. Fíjate que ya Leibniz en la monadología al final habla de un reino moral dentro de un reino natural, ¿no? Claro, Spinoza habría dicho, no, al final es todo eso un único reino, ¿no? Es la única sustancia infinita y no hay dos reinos. Pero es el problema de cómo reconciliar el mundo de la necesidad, en el fondo es el mundo de la naturaleza, ¿no? Que discurre guiada por unas leyes matemáticas impersonales, no se guía por fines. Y el mundo del obrar que sí tiene intenciones, tiene finalidades, propósitos. Entonces esta es la gran pregunta que yo me planteaba ahí, ¿no? De cómo se pueden intentar también reconciliar esos dos mundos a la luz de lo que hoy sabemos. Bueno, y todas las preguntas que se abren con la afirmación de la ley moral que hay en mí, ¿no? O sea, que es una pregunta casi infinita, ¿no?
Efectivamente, ¿y de dónde viene esa ley moral? ¿No? Porque Ya. eso también lo tenemos, de hecho hay un capítulo que yo tengo sobre la teoría de la evolución. Sí. O sea, evidentemente Kant no lo podía saber cuando él escribe su ética, tanto el libro que tú has mencionado como la crítica de la razón práctica. Pero hoy en día no podemos, es ineludible hablar de la perspectiva, desde la perspectiva también evolucionista. Son tantos enfoques que hay que integrar, y un poco lo que quería aquí hacer era una destilación. Por ejemplo, la perspectiva de Kant me parece fascinante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa idea de una racionalidad pura, desinteresada, no contagiada por elementos empíricos, por pasiones, por afecciones. Pero luego al final yo sigo pensando que por muy universalista que Kant quiera ser, él al final sigue teniendo como epicentro al ser humano, y que cuando él habla de universalidad y de racionalidad, en el fondo está hablando también en términos antropocéntricos. Yo no sé si otra racionalidad sería exactamente igual que esa, ¿no? Por plantear una pregunta. Sí, además es que, o sea, yo cuando leo a Kant, o sea, leo como es el mayor ejercicio de filantropía que he visto nunca, porque realmente, eh, o sea, cuando Kant habla, por ejemplo, de tratar al hombre como un fin y no como un medio, o esta que hemos hablado, esta ley moral que hay en mí, ¿no? Que dice, al final muchas veces se le tacha, entre comillas, a Kant de, digamos, poco práctico, ¿no? Pero la realidad es que no hay un ejercicio mayor de confianza en el de enfrente que pensar que podemos llegar a esta ética que él propone, ¿no? Mucho mayor que el de Aristóteles, que sería más, bueno, o sea, somos digamos, un animal social y lo que más nos conviene es entendernos, ¿no? O sea, Kant realmente, por lo que yo tengo entendido, como sabes, más nuevo que tú en esto, mucho más, pero Kant al final confiaba en que esa ley moral pudiera tener una utilidad práctica, y me parece un ejercicio tan bonito de filantropía, ¿no? De confianza en el de enfrente y de evolución moral, ¿no? También. Completamente. De hecho, bueno, decías de que hay mucha gente que lo considera una teoría poco práctica, incluso rara. Hace poco leía un texto de esta neurofilósofa norteamericana, Patricia Churchland, y decía, la teoría de Kant es bizarre and unrealistic, ¿no? Como rara y poco realista, ¿no? Decías, bueno, pero eso no implica que no sea correcta, ¿no? O sea, porque claro, si partes de una perspectiva utilitarista, sí, pero si no partes de ella no tiene por qué serlo, ¿no? Y entonces tendrías que demostrar por qué la perspectiva utilitarista es correcta, pero lo tendrías que demostrar desde criterios no utilitaristas, porque si no sería una explicación, una petitio principio, una explicación circular. Claro, yo ahí lo que veo, efectivamente, me parece una de las aportaciones más bellas de la filosofía kantiana, ese universalismo. Es cierto que lleva paradojas bastante sonoras, él también las abordó, ¿no? Lo del problema de si a veces es lícito mentir para salvar, por ejemplo, la vida de alguien. Él dice que categóricamente no. Yo justo en el libro intento mostrar que categóricamente sí, efectivamente, porque para mí el bien de la humanidad sigue siendo el criterio absoluto, que en el fondo coincide con lo que Kant creo que considera racionalidad universal, que sería el bien absoluto de la humanidad, solo que como el bien absoluto de la humanidad yo creo que no lo podemos determinar a priori, para mí ese bien lo tenemos que determinar, es casi un progreso dialéctico o incluso asintótico, ¿no? O sea, siempre nos estamos acercando a la naturaleza absoluta de ese bien, pero nunca la agotamos. Entonces, por eso ninguna época de la humanidad puede tener nunca la última palabra sobre cuál es el bien absoluto de la humanidad. Podemos tener, evidentemente, intuiciones, y yo creo que es constructivo, no es que la época siguiente anule todo lo anterior, es constructivo, pero nunca podemos saber, nunca sabremos si hemos llegado a ese punto. Por eso yo no tengo ningún problema en admitir elementos también del utilitarismo, que es un poco lo que hago en el libro. O sea, al final yo creo que hay intuiciones del utilitarismo que son muy difíciles de soslayar en una filosofía ética, ¿no? Ante esa carencia de conocimiento absoluto que tenemos. Entonces muchas veces pues no hay más remedio que guiarse por eso. Y justamente yo incido en esto, en cómo la mente humana, si ni siquiera en matemáticas, que es la exactitud por antonomasia, hemos podido diseñar un sistema de axiomas que sea a la vez completo y consistente, y además sabemos que es imposible, un sistema finito de axiomas, con un número finito de axiomas. ¿Cómo vamos a pretender en ética tener ya un sistema que sea a la vez completo y consistente? Para mí el ideal, y esto es un poco quizás lo más, o por lo menos lo que intento que sea la aportación del libro, el ideal al que se refiere Kant sería el límite de nuestras aproximaciones a la creación de un sistema ético que
que es un sistema axiomático, al final la ética es axiomática por definición, que fuera a la vez completo y consistente. Es decir, que cubriera todos los casos posibles sin caer en ningún tipo de incoherencia lógica. Y eso es imposible en el presente, igual que es imposible en las matemáticas. Yo por eso lo veo como un límite asintótico, donde nos vamos acercando a un equilibrio creciente entre completitud y consistencia. Sí, yo me acuerdo que una vez leí a uno de mis referentes, como sabes, que es Antonio Escotado, que decía que la ciencia es un mito y que ese es el mayor favor el mayor elogio que le puedes hacer a la ciencia, ¿no? O sea, situarla a la altura del mayor de los mitos. Pero sí que es verdad que con todas estas teorías fundamentalmente del siglo XX de la complejidad, ¿no? Pues al final queda demostrado que las rectas de Euclides pues no eran tan rectas, ¿no? Y creo que un poco el debate también está ahí, ¿no? Que sea asintótico también lo hace más elegante todo, ¿no? Bueno, vamos a ver, o sea, tendría que ver qué es lo que entendía exactamente por mito, porque a priori no me gusta mucho, ¿no? Ese término aplicado a la ciencia, o sea, diría como un ideal de conocimiento, sí, una aproximación creciente a algo que es potencialmente infinito e inagotable, ¿no? Es decir, claro, que siempre podríamos, seguramente, hay ciertos sistemas que podemos decir, más o menos hemos agotado la comprensión. Sí, pero en los fundamentos, pues siempre podrías seguramente tener una teoría más completa. Pero yo en esto soy más, ¿cómo decirte? Yo soy más idealista optimista. Yo no creo que, o sea, yo creo que al final la ciencia es evolutiva, es constructiva sobre lo anterior, es escalonada. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en el siglo XX, no es que se anulara la ciencia anterior, es que hemos incluido la ciencia anterior como un subconjunto de un modelo más completo. Es lo que ocurre con la física de Newton, es un subconjunto de la física relativista o de la física cuántica. Es verdad que en algunos casos de la historia de la ciencia ha habido una ruptura más o menos radical, donde no solo se supera lo anterior, sino que se echa por tierra, pero yo creo que esto se refiere sobre todo a épocas precientíficas. Una vez ya empieza la ciencia, yo creo que es constructivo. Por ejemplo, en un estudio que yo tengo sobre la neurociencia intento demostrar eso, que al final su historia fue evolutiva, no disruptiva. Yeah. Pero bueno, evidentemente, ya sé que esto pues, vale para explicar ciertas cosas, pero podría ser falso. Podría ocurrir que, por ejemplo, para explicar ciertos sistemas necesitáramos una física completamente distinta. Podría ocurrir con la conciencia, porque al final cuando hablamos del sentido de la libertad estamos hablando de la conciencia. Inevitablemente la libertad humana está mediada o digamos que es la libertad de un ser consciente. Yo creo que no, yo en esto soy más optimista. Yo creo que con la ciencia actual podríamos explicarla y por tanto también podríamos abordar la libertad. Pero bueno, uno nunca sabe, podría ocurrir que necesitáramos otra ciencia, no lo sé, yo creo que no. Pero vamos, no lo descarto tampoco. Ciencia hay que ser siempre muy prudente, claro. Y una pregunta, en este debate que hemos creado tú y yo los últimos 20 minutos entre o sea, ¿cómo encajas el debate entre felicidad y libertad? O sea, al final los consideras en algún punto pues quizás sinónimos, o ¿cómo encajas este debate Aristóteles-Kant, por cerrar el tema? Muy buena pregunta. Es que claro, o sea, yo creo que la libertad sí la puedo definir de una manera más clara, parsimoniosa, por lo menos ya más una perspectiva muy cercana también a Kant, ¿no? Que es la capacidad de darte tus propios fines, ¿no? Yo creo que tiene que ver esa capacidad de autodeterminarte, ¿no? De determinar el rumbo de tu acción tú mismo, no por agentes externos. Pero la felicidad, por ejemplo, me parece más difícil de definir, porque ¿cómo definimos la felicidad, ¿no? Y yo creo que en esto ya es más complicado. Una definición más quizá rudimentaria sería una sensación de bienestar, de placer. Yo creo que una definición más profunda sería una sensación de plenitud existencial, de paz con uno mismo, ¿no? De tranquilidad, de conciliación con uno mismo. Entonces, ¿cómo unificamos ambas definiciones, ¿no? O sea, si hemos dicho que la libertad en el fondo es la capacidad de darnos nuestros propios fines y que la felicidad sería una especie de sensación de plenitud interior, ¿no? De paz, de equilibrio, de reconciliación con uno mismo, pues a mí me parece que son
inseparables, ¿no? Es decir, que Sí. es muy difícil que uno pueda ser feliz si no es libre. Me parece muy difícil, efectivamente podría darse el caso, ¿no? Pero me parecería muy difícil de concebir alguien que fuera feliz sin ser libre. Evidentemente uno puede ser libre y no ser feliz. Eso, por supuesto, anda que no hay, es evidente. Y también alguien me puede decir, bueno, pero también hay gente que a lo mejor es feliz siendo esclava en cierto sentido, ¿no? O sea, Sí. o en la seguridad o lo que fuera. Yo ahí quizás por un apriorismo más, no sé, conceptual, me resulta extraño, ¿no? No creo que te puedas sentir en paz contigo mismo cuando sabes que no estás disponiendo de ti mismo. Ya. Y, O sea, no veo, no, entiendo que haya mucha gente que no encuentre una conexión directa, pero si a mí me preguntaras, a mí me parece que la libertad es condición necesaria, pero no suficiente de la felicidad. Me parece. O sea, que para ser feliz es necesario que seas libre, pero con ser libre no te basta ser feliz. Y aún así entiendo que haya mucha gente que sea escéptica y diga, mira, hay personas que son felices eludiendo su libertad. Bueno, yo me resulta difícil comprenderlo, pero efectivamente acepto el debate. Una pregunta te hago, ¿por qué crees que hay un repunte que quizá no lo es y yo me estoy equivocando, pero la sensación que me da es que hablamos de libertad mucho más que antes, y no estoy hablando solo obviamente del COVID, la vacuna para arriba y la vacuna para abajo, sino que es un debate que tenemos mucho más presente de lo que teníamos hace 5 años, y como te digo, no, o sea, no me estoy refiriendo al último año, sino me estoy refiriendo a, pues eso, los últimos 5 años versus los últimos 25. O sea, ¿por qué crees que de repente está en primera línea de batalla el concepto de libertad? ¿Es porque está quizá correlacionado con la prosperidad o te lo pregunto por pura No, pues ignorancia? es una pregunta interesante. O sea, no me lo había planteado así, pero es cierto que incluso con independencia de la pandemia del coronavirus, yo creo que también hay una creciente sensación de que hoy tenemos muchísimos medios, sobre todo tecnológicos, y de que tenemos una enorme capacidad de hacer cosas y de Sí. acceder a información, a experiencias, pero mucha gente se siente angustiada y piensa que en el fondo no es libre, sino que está condicionada o incluso casi determinada más que nunca, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, el pensamiento, ¿no? O sea, al final la mayor libertad, fíjate, yo creo que la libertad incluso más pura, más profunda, más hermosa, es la libertad de pensar, ¿no? Y de expresar ese pensamiento. Cuando tú te sientes libre interiormente, en tu mente, dices, mira, me da igual lo que estén pensando otros, sino yo pienso esto y resisto, soy inmune a las presiones del ambiente. Es muy difícil, pero bueno, eso es una libertad que dices, es una libertad excelsa, ¿no? O sea, tú imagínate Spinoza, que en el siglo XVII, cuando nadie pensaba como él prácticamente, Sí. y él dice, mira, me abstraigo, me da igual que me hayan excomulgado de la sinagoga, que nadie piense tal, y yo pienso así, escribo mi ética. Eso es insondable, ¿no? Eso es una libertad casi de dioses, vamos. Pero, ¿y qué ocurre hoy? Que yo creo que aunque tengamos más medios, más posibilidades de acción, sin embargo, somos también conscientes de el caudal, la cascada, incluso el torrente arrollador de fuerzas que atentan contra nuestra libertad, ¿no? Sí. Y sobre todo contra esa libertad de pensar, de analizar, de ver las cosas por uno mismo y no necesariamente con las lentes de otros. Y también hay mucho miedo ambiental, ¿no? Porque pues, hoy tenemos muchas vías de expresarse, pero hay mucha gente que tiene miedo de decir lo que piensa, etcétera. Entonces, quizá será esa paradoja, ¿no? Que tenemos muchos más medios, Sí. pero también tenemos mayores dificultades para sentirnos libres y sobre todo para pensar en libertad, que es lo más... Como decía importante. Freud, somos dioses con prótesis, ¿no? Como dice Freud en El malestar en la cultura, ¿no? Es que es... Sí, o como que nuestras alas en el fondo, o sea, tenemos ahí unas alas que nos llevarían a volar, pero en el fondo estamos atados por... tenemos demasiados lastres, ¿no? Sí, es que además, claro, somos la primera generación y ser la primera generación de algo conlleva inmediatamente el error o el aprendizaje más bien, por ponerme positivo. Pero claro, somos la primera generación que no solo tiene problemas de demanda, que a veces tenemos problemas de demanda, es decir, yo quiero comer, yo quiero dormir, yo quiero amar, sino que también tenemos problemas de oferta. O sea, es decir,
o sea, el mundo ha mejorado tanto en los últimos, vamos a decir, 20 años, me refiero a nivel de recursos, que cuando éramos pequeños nuestra madre nos decía, niño, cómete eso, que hay gente que se muere de hambre, y de repente hemos revertido las situaciones a tal punto que la gente de repente se muere más de gordo que de hambre, más por obesidad que por hambre, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que las nuevas generaciones no solo tienen un problema de demanda, sino también de oferta. O sea, ese abismo que te da todas las posibilidades del mundo en que vivimos, también yo creo que es, o sea, da cierto terror, ¿no? O sea, como lo miras Sí, como... completamente. De hecho, un tema que también trato en el libro y que evidentemente es casi más desde un enfoque existencialista es el problema de la angustia, ¿no? Sí. De a veces cuando tienes tantas opciones, esa espiral de posibilidades se convierte en tu peor enemigo, ¿no? Entonces, Sí. cómo... o sea, yo veo la necesidad también de crear nuevas posibilidades, pero sobre todo posibilidades más humanas, ¿no? No lo que estamos haciendo ahora. Evidentemente, este debate también es un problema del mundo desarrollado, ¿no? O sea, Sí, total. en los países el gran drama de nuestro mundo es la terrible injusticia que hace que efectivamente hoy tengamos capacidad más que suficiente para que no haya hambre en el mundo. Y pues la productividad, fíjate lo que ha crecido en las últimas décadas, es algo asombroso, ¿no? Es digno de estudio y, sin embargo, lo que tenemos en los propios países desarrollados, una injusticia social terrible, pero sobre todo a escala global. Pero aún así entiendo lo que dices, ¿no? O sea, que a veces tenemos tanta capacidad de elegir que eso nos puede... nos angustia. Esto es como cuando entras en plataformas tipo Netflix y dices, a ver qué veo, y tengo tantas opciones. Sí, el problema de oferta. O sea, antes la pregunta era, ¿tengo tele o no? Es que la libertad al final, efectivamente, la libertad para mí, yo la veo como un fin, ¿no? O sea, no se me ocurre nada más glorioso, en el fondo, dentro del universo físico, donde no hay libertad, ¿no? Y los objetos no se mueven por libertad, sino por leyes, por necesidad, que poder ser libre, que decir, quiero hacer esto, ¿no? O sea, quiero, me determino. Yo en esto soy más voluntarista incluso, ¿no? Lo digo de entre A o B, incluso aunque no tuviera que justificarlo, quiero elegir algo. Eso me parece algo sublime, es propio casi de un ser divino, ¿no? Sí. Que en igualdad de probabilidades entre una opción y otra no se decide por su pura voluntad, voy a hacer esto, ¿no? Pero claro, evidentemente la libertad humana es también la libertad de un ser racional, entonces es la responsabilidad de cómo orientar esa libertad, de cómo hacer esa libertad compatible con otras libertades. Y eso me parece también muy importante, porque al final, si queremos, nosotros nos consideramos libres a título individual, pero si nos consideramos libres, necesitamos que los demás nos reconozcan como libres y nosotros a los demás como libres. Entonces ya entramos en un juego de libertades recíprocas. Sí, bueno, y la eterna duda entre la libertad, digamos, del individuo singular soberano que hablaba Junger con la ley moral en ti, ¿no? Que esa también puede ser otra derivada de si hay o no libertad, ¿no? Efectivamente, pero claro, una de las características fundamentales de la libertad, yo insisto mucho en ello, es que te puedes alejar de la ley moral precisamente por tu propia libertad. Claro. Estás, no digo en el derecho, pero desde luego es una posibilidad. Si no pudieras hacerlo, no serías libre. Es decir, que la posibilidad de obrar contra la ley moral o contra el bien moral, y yo creo que al final, cuando haces una ética, es inevitable tener una noción de bien, ya sea en clave utilitarista o en clave formalista, o en clave eudaimonista, aristotélica, pero es inevitable, pero tú tienes que poder renunciar, elegir lo contrario. Es decir, esto a mí me parece que es muy importante tener en cuenta esa dualidad, ¿no? O sea, la disyuntiva entre bien y mal es tan esencial para un sistema ético como la disyuntiva entre verdad y falsedad lo es para un sistema intelectual. No puedes obviarla. Entonces, claro, que tú puedas decir no quiero cumplir la ley moral, eso también es parte de la libertad. Sí. Pero cuando vivimos en una sociedad, ya hay unas reglas, ya no es solo tu creatividad individual, es decir, yo me quiero afirmar frente, sino que también tienes que cumplir unas reglas precisamente para garantizar tu porción de libertad, por así decirlo. ¿Y dónde encajamos a Hegel en todo esto? Ya que estás abriendo la puerta a hablar de la conciencia, ¿cómo encajamos a Hegel en todo esto? Desde luego a mí me parece que Hegel es el... Yo siempre he dicho, a mí Hegel no me parece, desde el punto de vista analítico, nunca me ha parecido un gran filósofo. O sea, lo comparas, no sé, con Kant, con Spinoza, con Leibniz, pero desde el punto de vista más sintético, de la gran perspectiva, me parece insuperable. Es decir, desde Hegel no he visto, Heidegger, Wittgenstein, me parecen
pigmeos en comparación con él, desde el punto de vista de elaboración, de construcción, ¿no? de síntesis. Eso me parece extraordinario. Entonces, ¿cuál es la gran aportación de Hegel a este debate? Yo creo, ver la libertad en su dimensión histórica y ver sobre todo la conciencia de la libertad como algo que va creciendo históricamente. Y yo en esto estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final a mí me parece que lo que crece históricamente es el conocimiento, que evidentemente cuanto más avanza la historia, pues sabemos más. No estoy hablando en términos de sabiduría, sino de conocimiento, ¿no? de comprensión de las leyes, de los fenómenos. Y también de cómo somos nosotros mismos, tenemos más experiencia y eso nos da más resortes de libertad. Por ejemplo, libertad frente a la naturaleza, frente al mundo, podemos desarrollar la tecnología, las culturas más sofisticadas, libertad frente a las fuerzas, ¿no? que atentan contra esa libertad que siempre es frágil, ¿no? Igual que la vida es frágil, la libertad es frágil, ¿no? Es algo extraño en el universo, por así decirlo. Sí, además, entonces esa es la gran aportación de Hegel. Yo creo, la perspectiva más histórica y global, no tanto el análisis del detalle, porque yo, por ejemplo, no sé, cuando leo La ciencia de la lógica de Hegel, digo, si esto está lleno de errores lógicos, ¿no? O sea, te los puedo, como si tuviéramos tiempo, pero yo creo que en el fondo los principios de esa lógica son erróneos, o sea, no... Erróneos porque violan el principio de no contradicción. Ya sé que él quería superarlo, pero al final no puedes pensar sin el principio de no contradicción. No, no, y además, o sea, la sensación que me da es que todos los estudios de filosofía evolutiva de los últimos años, pues le dan la razón, ¿no? O sea, creo que... Y además es que está bien que le dé la razón a Hegel, ¿no? Porque si no, el mundo sería bastante más jodido si él no tuviera razón, pero pensar que cada día... gracias a la historia aprendemos y nos hacemos mejores, aunque aquella frase de cualquier tiempo pasado fue mejor, nuestra mejor alternativa es que esa frase sea mentira, ¿no? Esa es la sensación que me da. Completamente. Es que a mí, ya te digo, es una perspectiva que a mí me parece insuperable, ver la libertad en su dimensión histórica, ¿no? Como un crecimiento en nuestra conciencia de libertad. Y evidentemente no es lo mismo la conciencia de libertad que tiene el hombre prehistórico, que no tiene casi medios, casi conocimientos, la que tiene el romano, el medieval. Esto no quiere decir que el progreso siempre sea lineal, hay fluctuaciones, pero digo de media, yo sí estoy de acuerdo con Hegel. Por eso, en lo que es la perspectiva más holística, de perspectiva de la libertad como fenómeno social, a mí me parece que es una síntesis, y no es de extrañar que Marx, en muchos aspectos, la metodología, la lógica interna la mantenga. Es cierto que luego en los detalles analíticos, pues a mí me parece que fallan pues ciertos elementos de su lógica, de su ontología, pero no sé, yo admiro mucho la filosofía de Hegel, sobre todo por lo que llaman en inglés the big picture, ¿no? O sea, el gran cuadro. Bueno, yo es que creo que además a Hegel solo se le puede entender así, ¿no? O sea, entendiéndole a Hegel como un análisis de la historia y una retroalimentación constante de aprendizajes históricos. O sea, no se le puede entender como de una manera atemporal, sino como una evolución del pensamiento. Por eso para mí también es filantropía pura, ¿no? Bueno, tú fíjate que es un poco claro, al final es el debate que siempre yo creo que tienen los pensadores, ¿no? Volviendo a la distinción, ¿no? que antes hacíamos de completitud y consistencia. Cuanto más ambicioso es un sistema filosófico, cuanto más completo quiere ser, se enfrenta a mayores peligros de inconsistencias. Sí, entonces, en el caso de Hegel es eso, cuando él lo quiso abarcar todo en su sistema, pues es inevitable que también entres en inconsistencias lógicas. Mientras que hay otros filósofos que a lo mejor son muy buenos analíticamente, dices, pero no me estás proponiendo nada audaz, no nada imaginativo. Entonces es un debate, y Hegel, desde luego, lo que es la visión histórica. Por eso, a mí me parece que es muy difícil hoy en día, en el libro sobre todo me centro, claro, en la dimensión individual de la libertad, ¿no? No tanto en la libertad desde el punto de vista político, social o cultural, porque es un libro, es corto, ¿no? No quería tampoco hacer un ensayo muy, muy largo. Más adelante sí, ojalá, pues sí me gustaría escribir sobre eso. Ya, o sea, la realidad es que yo siempre que pienso en Kant me acuerdo la manera que tuvo de definirlo Sabater, que es muy parecido a lo que tú has dicho, en uno de estos programas que hacía, creo que se llama La aventura del saber o algo parecido, y que hablaba como media hora de cada filósofo. Y el tipo cuando le tocaba el día de hablar de Hegel, empezaba el episodio y decía, bueno,
Y ahora os voy a hablar de un filósofo que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, porque intentó abarcarlo todo, ¿no? O sea, es decir, no es, o sea, ya, digamos como si Hegel se hubiera centrado en una gran pregunta más que en hacerse muchas preguntas, ¿no? Y claro, Sí, intentar inserir, bueno, es también Platón, ¿no? O sea, ha habido otros, efectivamente, de ese calibre, ha habido pocos, pero ha habido alguno más. Y es cierto que es muy admirable, lo que pasa que es imposible, al fin y al cabo nuestros intelectos son finitos, ¿no? Es imposible que te dé el sistema perfecto. Sí, por ejemplo, en el análisis más analítico del debate libertad, necesidad, etcétera, Kant me parece muy superior, ¿no? O sea, creo que tiene más fuerza, pero en la perspectiva histórica, que es de una enorme utilidad para las ciencias sociales, pues claro, Hegel abrió un horizonte completamente nuevo, o sea, eso es evidente. Pero ya digo, yo creo que más allá de todo esto, o sea, cada generación siempre se tiene que preguntar qué significa ser libre. Nos creemos libres, pero incluso más allá de ese debate, libertad si no, si lo somos o no, ¿qué significa, ¿no? ¿Para qué somos libres? ¿Qué podemos hacer con nuestra libertad? ¿Qué sentido tiene la libertad hoy en día? Y, por supuesto, ¿cuáles son las amenazas, ¿no? Sí, además que cuando te haces las preguntas del sentido de la libertad, como que vuelves un poco a Bentham o a Stuart Mill, ¿no? Desde luego. Y ya te digo que es que además la libertad se podría establecer una ecuación muy rudimentaria: libertad igual a conciencia igual a creatividad. O sea que en el fondo estos términos son sentidos distintos de un mismo referente, que tiene que ver con la mente humana y las características que tiene la mente humana, ¿no? Esa capacidad que tenemos de cuestionarnos a nosotros mismos, de plantearnos opciones, de reflexionar, de volver sobre nosotros mismos, y esa yo creo que es la base de la libertad y, por supuesto, de la creatividad. Para ser creativo tienes que ser libre, ¿no? Sí. Y yo creo que la creatividad es quizás sobre todo la creatividad de tipo intelectual, artístico, tecnológico, es lo más distintivo de la especie humana, ¿no? O sea, fíjate lo que hemos sido capaces de hacer con lo que nos da la naturaleza, todo lo que hemos añadido a lo que nos da la naturaleza. Totalmente. Carlos, pues mira, nos hemos superado un poco el tiempo objetivo, que siempre me planto en tener menos de 30 minutos, pero era tan interesante y la verdad que escucharte da gusto. Es lo mismo que leerte, o sea, no es solo que todo lo que dices sea bueno, sino que además también es bonito. Así que muchas gracias, por favor. Juntas como Wittgenstein diría, juntas ética con estética, así que o al final lo conviertes en lo mismo. Así que lo he disfrutado un montón. Es que además, o sea, me encanta, por terminar de decirte lo que pensé del libro, o sea, me encanta cuando digamos en la distancia de 5 párrafos pasas de hablar de la historia de la humanidad al cerebro humano, ¿no? Porque al fin es como un zoom out y un zoom in, que la verdad que son súper conmovedores. He disfrutado muchísimo leyéndolo, así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, no, gracias a ti por tus palabras y bueno, y por las preguntas tan interesantes. La verdad es que da gusto y no siempre es fácil hablar de estos temas y muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti y siempre cuenta con nosotros en este podcast cuando lances libros. Por favor, no te olvides de nosotros. Pues repetiremos y gracias a ti por ayudarme a difundir el libro y sobre todo con estas preguntas. También a mí me gusta en las entrevistas en las que hay preguntas que te hacen pensar y dices, pues mira, esto no me había planteado y desde luego tú lo has conseguido. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. El podcast de los literatos malditos. Tu librería.org.